Bien, amados hermanos, hoy día 11 de enero vamos a continuar con la serie de predicaciones y el día de hoy vamos a continuar con lo que respecta al castigo eterno. Esperemos que el día de hoy podamos concluir, sí, amados hermanos, am, en todo este tema amplio al respecto de la doctrina del pecado. Estamos abordando ahora los castigos, ¿verdad? Los castigos temporales y el castigo eterno, que es lo que nos compete también el día de hoy. Y hemos visto la semana pasada que en el infierno el Señor derrama su ira santa y justa y Él vindica su justicia. Y vimos varios pasajes del Antiguo Testamento que son tomados como ejemplo, ¿verdad? El Señor los pone como ejemplo del castigo eterno, del fuego eterno. Recuerdan que fuimos a Génesis, aquel relato de lo que sucede en Sodoma y Gomorra, que el Señor lo puso como ejemplo del castigo eterno, como dice Judas y Apocalipsis. Y así muchos pasajes del Antiguo Testamento son puestos por Dios para que veamos, amados hermanos, la condición terrible por causa del pecado, impenitente por causa de la práctica del pecado. También vimos que los reprobados aceptarán el justo juicio de Dios, amados hermanos. Es decir, todo ser humano aceptará el justo juicio de Dios. No habrá ningún incrédulo en el día del juicio que diga ahí, no eres justo, Dios. No, todos doblarán sus rodillas, todos confesarán con la lengua que Jesús es el Señor. Los creyentes lo harán para la gloria de Dios, en alegría, con amor, pero oh, qué terrible situación que los incrédulos lo harán con un horror, oh, en sus corazones, porque ya no hay oportunidad, ya no hay escapatoria, amados hermanos. Y también vimos que Dios es justo e impartirá diferentes grados de castigo. Recuerdan que fuimos a la palabra del Señor. Hay diferentes grados de castigo en función a lo que el Señor, los dones que el Señor dio, los talentos que el Señor dio, las circunstancias que el Señor puso en las personas. Hay personas que se exponen a la palabra de Dios, al Evangelio, vez tras vez. Y hay otros que nunca se han expuesto a la palabra de Dios, al Evangelio. De repente en alguna región, en alguna aldea, no lo sé, y muere sin conocer el Evangelio. Claro que si muere sin conocer el Evangelio, el Señor los juzgará en base a su ley y también perecerán eternamente. Pero aquel que, conociendo la voluntad de Dios, como leímos en la palabra del Señor en el libro de Lucas 12, conociendo la voluntad del Señor, no se arrepiente y no se arrepiente. Y mientras más ha expuesto, mientras más ha escuchado, mientras más se le ha hecho devocionales, oh, el castigo es mayor. Oh, cuánto mayor castigo pensará el que pisoteare la sangre del pacto. Y hoy día vamos a continuar, habiendo visto, amados hermanos, ya desarrollado hasta este momento la doctrina bíblica, así como el ejemplo que siempre suele ponerse, ¿verdad? Que a los que trabajan en los bancos, para que puedan detectar cuáles son los billetes falsos, le dan billetes verdaderos, están bastante tiempo familiarizados con el billete verdadero y pueden, por tanto, cuando le entregan un billete falso, decir esto es incorrecto. Así nosotros, amados hermanos, al respecto del castigo eterno hemos aprendido muchas cosas. Y espero que eso haya calado en sus mentes, y no solamente en sus mentes, sino en sus corazones. El castigo eterno es eterno. Somos seres inmortales, el Señor nos ha creado con inmortalidad. Y ahí tomamos este punto. Existen dos herejías, que de alguna manera lo hemos abordado hace unas semanas también, pero ahora vamos a profundizar un poquito más. No tampoco a tanto nivel, porque queremos llevar otros temas, pero hoy día vamos a ver las herejías del aniquilacionismo y la inmortalidad condicional. Son dos herejías muy comunes, ¿ya? Que el alma es aniquilada y la otra es de la inmortalidad condicional. Entonces, según estas doctrinas, no hay para los reprobados, es decir, para los que mueren sin Cristo, no hay para ellos, después de la muerte, una existencia consciente, si es que hay alguna. Según estas dos doctrinas, es así. Después de la muerte, no hay una existencia consciente, dicen ellos, son herejías. Estas dos doctrinas son la misma en cuanto al concepto del estado final de las almas, porque ciertamente hay variaciones entre las dos. Vamos a ver la primera, la herejía del aniquilacionismo. Esta herejía enseña que el hombre fue creado inmortal. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Enseña que fue creado inmortal. Hasta ahí está bien. Pero luego dicen ellos que el alma que continúa en el pecado queda, mediante un acto positivo de Dios, despojada del don de la inmortalidad. Ahí está la herejía. O sea, dice, el alma que ha sido creada inmortal, hasta ahí está bien. Pero luego dice, el alma que no cree en Cristo es despojada del don de la inmortalidad. Deja de ser inmortal. Ya ahí está, se torció. Es una herejía.
¿verdad? Porque lo hemos demostrado. Por eso, cual ejemplo del billete que les dije, hemos demostrado con la palabra de Dios que no es así, que el alma es inmortal por siempre. Eso lo hemos visto. Entonces, la otra herejía de la inmortalidad condicional, noten ustedes, inmortalidad condicional, ¿ya? Ellos dicen que la inmortalidad no era un don natural del alma. Es decir, Dios no creó al hombre, al ser humano, inmortal. No lo creó así. Ellos dicen no, solamente es condicional. Aquella alma que cree en Cristo, entonces ya tiene inmortalidad. El que no cree en Cristo no tiene inmortalidad. ¿Se dan cuenta cómo tuercen las escrituras? Y entonces ellos dicen, el alma que no acepta en Cristo, en definitiva, deja de existir o pierde toda conciencia. Es herejía. Algunos de los promotores y defensores de estas doctrinas heréticas enseñan incluso, hay variaciones siempre, y algunos dicen, bueno, existe una duración limitada de los sufrimientos conscientes. Así es, pero así terminan diciendo. Pero la palabra del Señor nos dice en Mateo 25:46, palabras de nuestro Señor Jesucristo, que irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Es castigo eterno. Una aniquilación no puede ser un castigo, porque si ya fue aniquilado, ya no existe, deja de existir. ¿Ya de qué castigo estamos hablando si no existe? Pero el Señor dice castigo eterno y vida eterna. Y si es eterno, la misma palabra, como vimos las semanas pasadas, la misma palabra eterna es también para la vida eterna como para el castigo eterno. Por tanto, amados hermanos, esto y los otros pasajes que hemos visto traen abajo estas dos herejías del aniquilacionismo y de la inmortalidad condicional, amados hermanos, que terriblemente y tristemente, no solamente en sectas como la de los testigos de Jehová y los adventistas creen, sino también en muchas iglesias evangélicas. Es algo terrible, en iglesias evangélicas enseñando estas doctrinas heréticas, amados hermanos. Así que lo siguiente que vamos a ver es que existe un lugar, el infierno, en donde se da el castigo eterno, aunque no sea ubicable por nosotros, no lo podemos georreferenciar, no podemos decir, mira, ¿cuál es la ubicación? ¿Debajo aquí? ¿En qué parte? ¿El centro? ¿A cuánta profundidad? ¿O en el cielo? ¿En qué planeta? No podemos decir eso las escrituras callan, pero sí hay un lugar. La gente puede decir, ¿quién lo ha visto? ¿Está arriba? ¿Está abajo? Bueno, ¿dónde está? No lo he visto. Nadie lo ha visto, por tanto no existe. No, dice el teólogo Luis Berkhoff. Evidentemente hay en la teología actual una tendencia entre algunos círculos a desterrar la idea del castigo eterno. Los aniquilacionistas, que todavía están representados en sectas como la de los adventistas y los del amanecer milenario, ellos son los testigos de Jehová, y los abogados de la inmortalidad condicional, niegan la existencia continuada de los impíos y por lo tanto consideran innecesario un lugar para el castigo eterno. Pues es lógico, si ellos dicen no hay una existencia continuada de los reprobados, ya dejan de existir, son aniquilados, ya no hay más alma, ya no hay eternidad de esas almas, por tanto, ¿para qué hay un lugar? Dicen ellos, pero no, las escrituras nos enseñan que hay un lugar. En Mateo 18:9, nuestro Señor dice, Mateo 18:9. Y el lenguaje que vemos en estos pasajes que vamos a ver es que se trata de algo local, de un lugar. El Señor dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor desentrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Y la palabra infierno es Gehenna, que era un lugar en donde se echaba la basura y se mantenía quemado, y todo el tiempo quemaba, todo el tiempo ardía, y de ahí el Señor usa esa palabra para correlacionar y usar la palabra de infierno. Por tanto es un lugar, así como era un lugar en Palestina en donde se tiraba la basura y se mantenía quemándole, y nunca se apagaba, y ahí se echaba basura, etc. Y no solamente basura, como vamos a ver en otro momento, si se nos permite. Y en Mateo 13:42 también dice, y los echarán en el horno de fuego. Note usted el lenguaje, es un lugar, es algo local, horno de fuego. Note usted el lenguaje, horno de fuego, un lugar. Apocalipsis 20:14 y 15 dice, fueron lanzados al lago de fuego. ¿Ven ustedes la idea que nos da las escrituras? Nos da una idea de que es algo localizado, que es un lugar, amados hermanos.
En 1 Pedro 3:19 también dice, predicó a los espíritus encarcelados. ¿Qué idea nos da de algo que está encarcelado? Que es algo localizado, que algo está en la cárcel, está atrapado, está confinado. Hay una gran cima puesta entre esta persona y el resto. Lucas 8:31, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Note usted el lenguaje. Ir al abismo, ir a un lugar, ir al abismo. Según de Pedro 2:4, arrojándolos al infierno. Hechos 1:25, para irse a su propio lugar. Amados hermanos, hablando de Judas, a su propio lugar. Note usted, el lenguaje es clarísimo. Existe un lugar, está localizado, es algo local en donde está este lugar tan terrible, el infierno. Así que hasta ahí podemos decir. Pero no solamente eso, sino que es un lugar de tinieblas. Pues el Señor dice en Mateo 22:13, echadle las tinieblas de afuera. Es un lugar de oscuridad. Las tinieblas representan la falta de luz espiritual, la falta de verdad. Representa la falta de esperanza. No hay amor, no hay justicia. Son tinieblas, pero también son tinieblas espirituales. Imagínense. Y eso también ya es castigo. Porque no es un castigo eterno en un lugar que está a plena luz. Es un castigo eterno en donde no hay verdad, no hay justicia, no hay amor, todo es injusticia y además es tinieblas literales. Es Judas 1:13 dice, eternamente la oscuridad de las tinieblas. Segunda de Pedro 2:17, la más densa oscuridad está reservada para siempre. Amados hermanos, quiero avanzar de esta manera un poco más rápida para poder llegar y enfocarnos también en lo que viene después. Pero también el siguiente acápite que vamos a ver es que en el castigo eterno estarán las más terribles y perversas compañías. Y eso también es castigo. Oh, qué tremendo, ¿no? Miren cómo el Señor nos deja toda esta enseñanza para nosotros correr a la fuente de la vida eterna y encontrar en Él perdón de pecados para sinceramente y verdaderamente vivir vidas piadosas. Y no solamente formalismo o religiosidad, sino vidas en el alma que nos hagan vivir para el Señor, que nos hagan servirle a Él y vivir para Él. Todo lo que hacemos lo hagamos para su gloria, amados hermanos. Así que, amados hermanos, acá en la tierra alguien comete un delito, va a prisión, está allí con los más perversos criminales, pero están enrejados, ¿no? Uno por aquí, otro por allá, hay gracia común, ¿verdad? No permiten que uno le ataque al otro, etcétera. Pero, amados hermanos, en el infierno están las más perversas compañías. Y eso también es castigo. En Apocalipsis 19:20 dice la palabra del Señor, Apocalipsis 19:20. Por favor, vayamos ahí. Apocalipsis 19:20 dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¿Dónde están entonces la bestia y el falso profeta? ¿Dónde van a estar finalmente lanzados? Al lago de fuego que arde con azufre, al infierno. ¿Quiénes son? ¿A quiénes representa la bestia y el falso profeta? Pues la bestia representa a todo sistema de gobernanza, de autoridad, anti Dios, anticristo, antiley, que promueven las leyes contrarias a Dios, la ley del aborto, del LGBTI, etcétera. Todo ese es el sistema de gobernanza, de autoridad en todo el mundo, ¿no? Con todas sus organizaciones, etcétera, que van en contra de Dios, en contra de Cristo. ¿Quién es el falso profeta? El falso profeta representa toda ideología religiosa, filosofía, todo que va en contra del verdadero cristianismo. Incluso en el falso profeta usted puede poner a la Iglesia Católica Romana, que está en contra de la verdadera piedad, de la verdadera palabra, del Evangelio. Porque la salvación no es por obras. La salvación es por gracia, por medio de la fe. La salvación no es por cualquier otro intercesor como la Virgen o por más piadosa que era, claro que sí, que está en el cielo también. O tampoco la intercesión no es por ningún santo, es por el Señor Jesucristo y únicamente por Él. Por tanto, todas estas falsas religiones son contrarios al verdadero cristianismo. Incluso aquellas iglesias evangélicas, amados hermanos, que se desvían gravemente de la verdad en muchos aspectos de las Escrituras, amados hermanos, también representan
representan, amados hermanos, al falso profeta, lo que contiene el falso profeta aquí. Pero ¿qué dice? ¿Dónde van a estar todos estos? Lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, en el infierno. Entonces usted ve, el falso profeta, lo que representa el falso profeta, la bestia, lo que representa la bestia, todos en el lago de fuego. Pero también en el infierno estará Satanás mismo. ¿Dónde está eso? Apocalipsis 20:10. Apocalipsis 20:10. Vayamos ahí, hermanos, hermanas, por favor. Y el diablo que los engañaba, ahí está el diablo, se refiere ahí a Satanás, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, en el mismo lugar que leímos anteriormente, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ellos también tienen un castigo reservado por Dios, un castigo justo que el Señor les ha traído a ellos, a la bestia, falso profeta, a las personas que a ellos representan, y también al mismo Satanás. Aquí la palabra lo dice. Pero también en el infierno estarán los otros demonios, no solamente Satanás. ¿Dónde está eso? Mateo 25:41. Mateo 25:41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda. Por favor, ¿están atentos? Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, maldito, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces les estoy demostrando con la palabra del Señor que en el infierno, en el lago de fuego, estarán la bestia, el falso profeta, Satanás y todos los demonios. Pero también estarán los falsos maestros y los falsos profetas, que ya vimos en su momento. ¿Dónde está eso? Judas 1:11 dice: ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacentan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales están reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas, que es el mismo lenguaje para el infierno. Entonces usted tiene ahí la bestia, el falso profeta, Satanás, los demonios, los falsos pastores, falsos maestros, falso profeta de todos los tiempos, ¿verdad? Ahí está, todo el que desvía de la verdadera doctrina que es conforme a la piedad, ahí van a estar, y ahí estarán todos esos perversos, malvados, impíos, inmundos, contigo si no te arrepientes. Contigo si no te arrepientes verdaderamente, si no vives conforme al evangelio, a la piedad, tú estarás ahí. Eso es lo que debes entender. Escucha, por favor. Esto no es un asunto formal. ¿Por qué no te esfuerzas en venir a la iglesia, en estar atento aquí, a escuchar la palabra del Señor, descansar temprano y venir aquí para adorar al Señor y dedicarlo de lunes a sábado en tus estudios, en tu trabajo para Dios, servirle a Dios en tu casa, en la iglesia, formar parte de una iglesia local? Mira, ¿por qué? Esto es lo que te espera a ti. Tengo que decir esto, amado hermano, hermana, amigo, amiga. Tengo que decirlo porque si no te exhorto de esta manera, tú puedes pensar y aprender: ya aprendí que en el infierno estarán tales y tales y tales. Oh, sí, ya sé más que el otro. ¿De qué sirve eso? ¿De qué sirve eso? Estarán contigo si sigues pisoteando al Hijo de Dios. Como dice la palabra, ¿cuánto mayor castigo pensarás que tú merecerás por pisotear al Hijo de Dios y por tener por inmunda la sangre del pacto? ¿Cuánto mayor castigo? Mira, nuevamente este versículo nos enseña el grado de castigo. ¿Cuánto más castigo tendrás tú que estás escuchando semana tras semana, vez tras vez, y verdaderamente no te arrepientes de corazón? Pero ahí van a estar todos los que mueren en impiedad. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El lago que arde con fuego y azufre, ¿qué es? Lo que hemos visto hace un momento, donde están todos aquellos de quienes he hablado hace un momento, aquellos seres espirituales condenados también, el falso profeta, las personas, todos los falsos maestros, ahí estarán todos. Esa es la compañía que tendrá aquel que también perece sin Cristo. Dice los cobardes. ¿Cobardes por qué dice cobardes? Porque el Señor te demanda que te niegues a ti mismo y que lleve tu cruz
y sigas a Cristo, porque el que ama padre y madre más que a Él no es digno de Él. Y si tú no lo haces, estás actuando con cobardía. ¿Por qué? Porque estás teniendo miedo al hombre más que a Dios. Y está diciendo, no, si hago esto, de repente mi papá me dejará, mi pareja me dejará, perderé este trabajo, me faltará aquello, me faltará dinero, no va a tener para esto, para aquello, entonces mejor no sigo a Cristo. Cobardes. Noten ustedes la palabra que usa el Señor, no son mis palabras, es lo que usa el Señor. Cobardes. E incrédulos que el que verdaderamente no cree en Cristo. No se trata de que vengan acá unas cuantas horas y ya está. Es que ames a Cristo y vivas la verdadera religión y vivas la verdadera piedad. Por favor, no te autoengañes. No creas que por venir obligado 1 hora, 2 horas ya estás. No. Mira, los abominables. ¿Quiénes son los abominables? Todos aquellos que practican pecados tan perversos, tan sucios, tan aborrecibles. Ahí estarán también. Los homicidas también estarán ahí. Tremendos pecados, ¿verdad? Los fornicarios, todo aquel que comete pecados, practica pecados de índole sexual, ¿verdad? Incesto, fornicaciones, adulterios, lascivas, pornografías. Ahí está, si practicas ese pecado. Y hechiceros, los idólatras. Y miren qué más dice ahí. Y todos los mentirosos. Oye, yo solamente mentí. Yo no soy hechicero, yo no soy idólatra, yo no soy abominable, yo no soy tan perverso, no soy homicida, no soy etcétera. Pero acá dice, y todos los mentirosos también. ¿Eres mentiroso? ¿Mientes en tu trabajo? ¿En tu estudio? ¿Mientes a los hermanos? ¿Mientes en la iglesia? ¿Te mientes a ti mismo? Aquí dice, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es palabra del Señor, no son mis palabras. Yo tendría miedo de hablarle mis palabras, son palabras de Dios, amados hermanos. Apocalipsis 21:8. Dice Jonathan Edwards, amados, ese mundo de sufrimiento, ese lago de azufre ardiente, se extiende debajo de ti. Allí está el espantoso abismo de las llamas abrasadoras de la ira de Dios. Allí está la boca inmensa del infierno, abierta de par en par, y tú no tienes nada que te sostenga, nada a lo cual aferrarte. No hay nada más que aire entre tú y el infierno. Es solo el poder y la simple voluntad de Dios que te impide caer. Es posible que no estés consciente de esto. Sabes que no estás en el infierno, pero no ves la mano de Dios en ello, sino que dependes de otras cosas como tu buena salud, el hecho de que te cuidas y los medios que usas para tu propia preservación. Pero la realidad es que estas cosas no son nada. Si Dios retirara su mano, esas cosas no impedirían que cayeres, tal como el aire no puede sostener a alguien suspendido de él. Tu iniquidad te hace, por así decirlo, pesado como el plomo y te haría caer con gran peso y presión hacia el infierno. Y si Dios te soltara, te hundirías inmediatamente, cayendo velozmente en el abismo sin fondo. Y tu buena salud, el hecho de que te cuides y los medios usados para tu subsistencia y toda tu justicia y rectitud no tendrían ninguna influencia para sostenerte e impedir que caigas al infierno, tal como una tela de araña no puede tener una roca al caer. Fin de la cita. Miren, ¿cómo estás viviendo? Estás a un hilo nada más de la condenación eterna, si no estás en Cristo. Si no estás bajo el abrigo de Dios, como hemos entonado en su momento, vives bajo el abrigo de Dios verdaderamente, no rebalarás tus pies verdaderamente, estás en Cristo unido a Él verdaderamente, Él es la vida de tu alma, Él es el amor de tu vida, por encima de cualquier cosa y persona en esta tierra. Si no lo es, entonces esta es tu situación, la cual está plasmando en estas líneas Jonathan Edwards. Pero también quiero hacer lo siguiente. El sentenciar a los reprobados, escuchen bien, el sentenciar a los reprobados en el castigo eterno es uno de los 2 grandes propósitos de la segunda venida del Señor Jesucristo. Nosotros decimos, no, el Señor Jesucristo va a venir y va a resucitarnos y vamos a estar con Él. Eso es cierto, muy precioso, es correcto, está bien eso. Pero no solamente ello, sino que también la venida del Señor Jesucristo, amados hermanos, uno de los 2 grandes propósitos de nuestro Señor Jesucristo es venir para condenar eternamente a aquellos que mueren en impiedad, para hacer justicia. ¿Dónde está eso? Vamos a Juan 5:20, amados hermanos. Juan 5:20.
Dice la palabra del Señor en Juan 5:20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Nuestro Señor Jesucristo dice, y le muestra todas las cosas que él hace, y mire, y mayores obras que éstas les mostrará. ¿Cuáles son las mayores obras? El dar vida a los muertos y el pronunciar juicio son las dos obras mayores que el Padre ha asignado al Hijo. Vamos a verlo. Versículo siguiente, versículo 21, dice, porque, ahí está la primera gran obra, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Ahí está la primera gran obra tan preciada, que así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Él llama soberanamente a los suyos, a su pueblo, a sus escogidos, a aquellos por quienes murió. Los llama con amor eterno, los llama eficazmente. Esa gracia irresistible que llama a nuestro Señor, el gran profeta, el sacerdote y el rey, y llama. Esa es la primera gran obra mayor que dice el versículo 20. Preciosa obra soberana. Y nosotros damos la gloria y nos gozamos y amamos a Cristo por esta gran obra, ¿verdad? Honramos al Hijo también. Versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y no es que el Padre no emite juicio, sino que no lo hace sin la participación del Hijo. Eso es lo que quiere decir el versículo. Sino que todo el juicio dio al Hijo. Ahí está la segunda obra mayor, como dice Juan 5:20. ¿Cuál es la segunda obra mayor? Aquí está. El Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Note usted el contexto. ¿Dónde está esto? ¿Está por ahí porque se le ocurrió ponerlo? No, porque el contexto es, primeramente, versículo 20, dice, obras mayores se hará. Siguiente versículo 21, dice, dar vida. Siguiente versículo 22, ¿qué dice? Dio todo el juicio al Hijo de Dios. Note usted. Entonces, amados hermanos, nosotros a veces tenemos una idea, una percepción equivocada, o no equivocada, sesgada o minimizada de las cosas. Nuestro Señor va a venir, o sí va a venir en su segunda venida. Qué precioso, esperamos ese día, le entonamos, yo solo espero ese día cuando Cristo vendrá, porque ciertamente, amados hermanos, ahí también será nuestro cuerpo, resucitará y ahora estaremos con Él siempre en cuerpo y alma, ¿verdad? O si nosotros estamos para el día que venga nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. O claro que si anhelamos ese día, verlo cara a cara a nuestro Señor, con nuestros propios ojos ya físicos, ¿verdad? También anhelamos, pero no olvidemos que también, como dice el versículo, hay otra obra mayor que el Señor va a hacer cuando venga, y es juzgar. Note usted, es emitir juicio, porque Él es el juez justo de toda la tierra, y no ha de hacer lo que es justo. Entonces dice, repito el 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Versículo 23, para que todos honren al Hijo, como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué es esta? Versículo 24, ¿qué es? La primera obra. ¿Dónde está? ¿Por qué? Porque Él dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Esa es la primera gran obra. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Si tú no eres creyente, si tú no estás unido a Cristo, sigues muerto espiritualmente. Y como sigues muerto espiritualmente, por tanto no reaccionas a los mandamientos de Dios. No está impresa en tu mente y en tu corazón. Y sigues amando tu pecado. Y sigues por eso no recibiendo la exhortación, no respondiendo a la exhortación. Por más que vez tras vez y vez tras vez y vez tras vez se te expone. Pero si tú oyes la palabra de Cristo y realmente crees, amado, escucha, tienes vida eterna y no serás condenado eternamente, pues has pasado de muerte espiritual a vida espiritual, lo cual es la primera obra mayor. 5:25, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Mira cómo te llama el Señor, si no estás en Cristo, mira cómo te llama, los muertos. Estás muerto espiritual. Estás muerto espiritual si no estás en Cristo. Pero
Ahí está el Señor salvando. Oirán la voz del Hijo de Dios. Oh, sus elegidos, con este llamamiento eficaz, oirás la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿Cómo empieza el 27? Y también, ahí está la segunda gran obra mayor. Y también que le dio autoridad de hacer juicio. Ahí está la segunda obra mayor por la cual va a venir también nuestro Señor. ¿Por qué? Por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Amados hermanos, ¿qué estamos viendo aquí? La segunda gran obra mayor por la cual viene nuestro Señor, porque en su segunda venida unos saldrán a resurrección de vida y los otros a resurrección de condenación. Porque todos seremos resucitados. Todos moriremos acá, a ver. Todos moriremos un día. No sé cuánto nos quedará, 10 años, 20 años, un año, de repente unos cuantos días, solo el Señor lo sabe, ¿verdad? Moriremos. Pero un día todos nosotros, escúcheme bien, niños, jóvenes, todos nosotros aquí estaremos parados un día, no aquí, un día estaremos parados delante de Cristo y seremos resucitados, porque Cristo vendrá también para eso, porque es, amados hermanos, como estamos viendo en estos versículos, es también el propósito de Cristo, el venir en su segunda venida para juzgar también, amados hermanos. Y no crean que eso es malo. A veces nosotros decimos, qué malo, qué mal propósito. No es un mal propósito. Dios es santo y Dios es un juez justo, amados. Entonces lo estamos viendo aquí. Podemos ir a otros pasajes también, pero amados hermanos, creo que con Juan 5 está claro. Lo podemos ver en Mateo 25:31, cuando dice nuestro Señor: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Ahí está. ¿De qué está hablando? Cuando venga en su gloria, ¿a qué se refiere? Su segunda venida. Cuando el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? El Señor Jesucristo. Venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, porque vendrá con sus ángeles. Entonces se sentará en su trono de gloria. Y ahí está, mira, serán reunidas delante de él todas las naciones. Todos nosotros estaremos ahí, todo ser humano. ¿Cuántos son? A lo largo de todos los miles de años que ya han pasado. Millones de millones. Miles de millones. ¿Cuántas personas existen actualmente en toda la humanidad? Tantos miles de personas, ¿verdad? Habitantes. Miles de millones de personas. Miles de millones. En el año 2025, imagínense todos los tiempos anteriores y anteriores al diluvio. Hoy que también eran, dicen, miles de millones. Según estadistas, estudiosos, eruditos, también eran miles de millones los que murieron en ese tiempo. Y todos esos miles de millones, nosotros también incluidos, estaremos delante de Cristo. Serán reunidas delante de Él, delante del juez de toda la tierra. Todos nosotros también. Pero mira lo que dice: y apartará los unos de los otros. Ahí hay dos grupos. Apartará unos aquí y otros allá. ¿Dónde estarás tú? ¿Dónde te colocas tú en este momento? Con sinceridad, no lo digas, pero tú examina tu corazón. Apartará los unos a los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, las ovejas, los creyentes: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. La gran bendición, ¿verdad? Recibir el reino de Cristo y estar con Él por siempre. Llegamos al versículo 41 y dice: entonces dirá también a los de la izquierda. Es juicio. Ese segundo propósito que vimos en Juan 5. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Ese es el propósito que también por el cual vendrá nuestro Señor Jesucristo a hacer juicio. Es necesario entonces esto. Mira, es necesario el castigo, que el Señor castigue, porque Él es justo. Pero ahora vamos a pasar a otro tema en lo que resta de la prédica. El Señor Jesucristo es el único que conoce con exactitud la situación de toda persona en el infierno. Amados hermanos, el mejor biógrafo de todo el mundo, de todas las épocas, pueden dar una historia acerca de tal o cual persona, ¿verdad? Y va a escribir hasta dónde.
era de niñez, tuvo sus padres así, asá, de joven hizo esto, estudió aquello, de adulto hizo tal carrera, tal profesión, tal invento, hasta que un día en el año tal murió y se queda ahí. Pero el Señor Jesucristo trasciende todas estas cosas. Él es el único que conoce todo. Y este relato lo vemos en Lucas capítulo 16. Vamos a Lucas capítulo 16, versículo 19 en adelante. Y es el único relato de la Biblia donde se muestra ahí una oración desde el infierno. Lucas 16, versículo 19. El único relato de la Biblia que nos muestra una oración desde el infierno. No hay otro, amados. ¿Y quién lo dice? ¿Quién habla? Lucas 16, 19. Nuestro Señor Jesucristo, pues Él conoce todo. Él es Dios también y hombre. Y dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Era un hombre rico, satisfecho en esta vida. Era religioso. Como vamos a ver más adelante, pues dice Padre Abraham. O sea que era religioso. Él creía que iba a ir al reino de los cielos. Él creía que el cielo lo estaba esperando. Y tal vez pensaba que porque era rico, era bendecido por Dios. Y por tanto en ese tiempo pensaban así. Soy bendecido por Dios, me va bien aquí. Entonces estoy bien con Dios. Así pensaban, amados hermanos. Pero seguramente su riqueza era su Dios. Amados hermanos, no hay nada malo con que el Señor bendiga a alguien. Vemos en las Escrituras a Abraham, que era riquísimo, según Génesis 13. Job, que era el más grande de todos los orientales. Job 1, del 1 al 3. Y José de Arimatea, en el Nuevo Testamento, que también era un hombre rico. Mateo 27, 57. El problema no son las riquezas. El problema es cómo obtiene uno las riquezas. Y el problema es qué hace con las riquezas. Y ese era el problema. Y eso es lo que se enfoca el Señor en este pasaje. Entonces leemos nuevamente. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Eso se resalta. Hacía cada día banquete con esplendidez. Se resalta lo que él hacía con su riqueza. Allí estaba el problema. Esplendidez. Esta palabra en griego es brillantemente, lujosamente, extravagantemente. Amados hermanos, esa pompa estaba en él. Comida, bebía, socializaba. ¿Qué tipo de amistades tendría en sus reuniones sociales que eran día a día? ¿Quién sería su Señor? ¿Su trabajo, su riqueza? ¿Quién más aparte de su riqueza? ¿Su orgullo, su persona, su familia, su pareja? ¿Quién o qué sería lo primero en su vida? Amados hermanos, no es necesario ser rico para actuar como Él, porque si alguien tiene a alguien más como Dios y no el Dios vivo y verdadero, es como este joven rico también, o como este hombre rico. Versículo 20. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. La palabra Lázaro, amados hermanos, significa el ayudado de Dios. Y tú puedes decir, ¿cómo? Si no tenemos los ojos espirituales, si no vemos el reino de los cielos, ustedes dirían, ¿cómo que es el ayudado de Dios? Y todo le estaba mal. Dice ahí un mendigo que estaba echado. Y esta palabra echado, amados hermanos, en el griego es balo, que significa ser lanzado, arrojado. Alguien se cansó de él porque estaba de repente mendigando en algún lugar, lo agarraron, lo levantaron y lo tiraron, lo lanzaron a la puerta del rico para que esté mendigando ahí. Esa es la idea, amados hermanos. Ya no podía caminar este hombre y andaba lleno de llagas en todo su cuerpo, lleno en todo su cuerpo, por todo el cuerpo, pero era creyente. Era creyente, amados hermanos, amaba a Dios, amaba a Cristo, tenía esperanza. ¿Alguna vez le habrá hablado al rico? ¿El rico le conocería? O claro que sí, porque vamos a ver más adelante lo que dice el rico. O sí lo había visto, sí lo había conocido, pero sí había sido indiferente. No le había importado ni Lázaro, ni lo que Lázaro podía haber dicho acerca de Cristo. Oh, amados hermanos. Entonces leemos nuevamente, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, versículo 21, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Amados hermanos, en esta necesidad, este hombre Lázaro ansiaba, deseaba, estaba hambriento. Aunque sea, quería las migajas que caían de la mesa del hombre rico, porque el rico no se dignaba llevarle nada para que siquiera pueda saciar su hambre. No. Y las migajas, amados hermanos, eran usados por estos hombres ricos en sus banquetes. Lo ponían como si fuera la servilleta.
Nosotros para limpiarnos las manos cuando están de grasa, de repente usamos una servilleta, ¿verdad? O una telita, ¿no? Pero en ese tiempo usaban las migajas, los panes así, para poder limpiarse la mano. Y ni siquiera eso le daban, esas migajas ya usadas, ni siquiera eso él tenía para echar a la boca. Entonces ansiaba saciarse, tenía necesidad, y aún los perros venían y le lamían las llagas, amados hermanos, llagas por todo el cuerpo, y los perros le lamían en todo su cuerpo. Entonces vemos aquí un contraste. Voy a hacer un resumen, hay un contraste entre las dos vidas del rico y Lázaro. El rico, bueno, era rico, Lázaro era pobre. El rico tenía riquezas, Lázaro no tenía ni para comer. El rico tenía salud, Lázaro estaba enfermo, lleno de llagas. El rico se vestía de púrpura y de lino fino. Lázaro, ¿cómo sería su vestimenta, amados hermanos, si era muy pobre? El rico hacía cada día banquete, el Lázaro no tenía de qué alimentarse cada día. El rico saciaba su hambre, pues sus banquetes eran espléndidos. Lázaro ansiaba comer las migajas que caían de la mesa del rico. Pero el rico no tenía a Dios. Él pensaba seguramente que sí, él era el ayudado de Dios. Pero Lázaro sí era verdaderamente el ayudado de Dios. No solamente su nombre lo dice, sino que vamos a ver más adelante, amados hermanos, él era el ayudado de Dios. Así que, amados hermanos, sea la situación que estemos atravesando en esta tierra, sea poco, sea mucho, si estamos en Cristo, somos los ayudados de Dios y habitamos bajo el abrigo de Dios. Y cuando dice que Él guardará nuestra salud, en el himno también entonamos y también lo vemos en el Salmo, no significa que no nos vamos a enfermar, significa que nuestra salud espiritual está guardada eternamente en Cristo. Entonces aquí vemos al rico, dice, no tenía a Cristo. Tal vez él pensaba que sí, no tenía al Mesías, pero Lázaro se gozaba de Cristo como nos gozamos nosotros, hermanos. Lo veía, ¿verdad? Y se gozaba de que iba a venir su día. El rico vivía el aquí y el ahora, mientras Lázaro vivía anhelando encontrarse con Dios y con Cristo. El rico tenía esperanza. Él pensaba que tenía la esperanza en Cristo, pero realmente Lázaro esperaba en Cristo. Pero, amados hermanos, hasta ahí puede contar un biógrafo la historia, ¿verdad? Pero en el 22 dice, aconteció que murió el mendigo. Y esto ya no puede contar un biógrafo, ¿verdad? Ya no. Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Murió el mendigo, dice, no dice nada respecto a su sepultura aquí. No dice, fue llevado al cementerio, que tenía un nicho ahí, que tenía tal, le pusieron tal flores. No dice nada, eso no importa. No importa, amado hermano, él era un pobre. ¿Qué hacían con los pobres? ¿Dónde echaban sus cuerpos? ¿A la fosa común o lo echaban sino a ese lugar ajena para que sea quemado? Sí, así era el fin del cuerpo de los hombres pobres. Y muere el mendigo. Pero miren ustedes, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Fue llevado inmediatamente a la presencia de Dios. El ayudado de Dios fue ayudado por los ángeles, que son los ministros de Dios, que están a cargo del servicio de los creyentes, a sus escogidos. Pero dice, murió el rico y fue sepultado. No dice más. Y ya nos imaginamos la pompa en el día de su velorio, seguramente, las plañideras ahí contratadas, la gente tomando, bebiendo, comiendo, un banquete con esplendidez en el día de su muerte. Todos diciendo seguramente, ya está en el cielo, está en el cielo. Era buen hombre, era religioso, ya está en el cielo. Iba a la iglesia, mira, ya está en el cielo. Eso pensaría la gente, pero amados hermanos, la historia era otra. La historia era otra. Mientras que Lázaro estaba bajo el seno de Abraham, bajo el abrigo de Dios, con Cristo, por la eternidad. Él abrió sus ojos y Lázaro, ¿a quién vio abriendo sus ojos? ¿Quién nos va a dar la bienvenida ahí? Amados hermanos, Cristo mismo. Él no fue aniquilado. Note usted aquí, podemos traer a memoria todo lo que hemos aprendido y quiero que eso se haga en esta meditación. Traigamos a memoria. No dice que el rico, bueno, eso lo vamos a ver en el siguiente versículo. No me voy a adelantar, pero aquí no fue aniquilado. Lázaro está en el cielo, era eterno. Hay vida después de la muerte. Murió también el rico, dice. ¿Le sirvieron los ángeles? No, fue sepultado y nada más. La preocupación de él seguramente sería su sepultura. ¿Dónde me van a enterrar? Ya compré el nicho, ya pagué los alquileres, ya pagué por el espacio ahí en Campo Fe, ya lo compré. Esa era la preocupación y nada más. No significa que nosotros no podamos ver esas cosas, pero solamente era la preocupación de este hombre si ya tenía ese espacio.
Oh, amados hermanos, seguramente por la riqueza que tenía todo el espacio, una cueva, una caverna, lo que sea, para poder poner su cuerpo cuando moría. ¿Habrán ido sus hermanos ahí a ese velorio, a su sepultura? Oh, claro que sí, sí, sus hermanos. Entonces vemos ahora en la muerte de ambos, amados hermanos, un contraste. El rico muere, Lázaro muere, todos moriremos un día, pero el rico murió sin ayuda de nadie y Lázaro, ayudado por Dios, asistido por los ángeles. El rico fue sepultado con honores y esplendidez seguramente, como les dije, pero de Lázaro no se dice nada respecto a su sepultura. Como les dije, seguramente fue lanzado ahí, al lugar de la basura, para que sea quemado su cuerpo. Lázaro, su alma fue al paraíso, a la comunión con Dios y con los creyentes. El rico, ¿a dónde habrá ido a parar su alma? El Señor Jesucristo lo dice, versículo 23, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Ahí lo dice nuestro Señor. Ningún biógrafo puede decir esto. Nuestro Señor dice que este rico abrió los ojos y no vio a Cristo, porque no lo quería ver en esta tierra. No se gozaba en Cristo en esta tierra. No se gozaba de sus bellas palabras de vida. No le importaba la Biblia, no le importaba las Escrituras, no le importaba congregar. Siempre había pretexto para congregar, siempre tenía un pretexto. Entonces este rico en el Hades alza sus ojos, estando en tormentos. Lo que significa que no hay aniquilacionismo. ¿Por qué? Porque no está aniquilado. Acá dice, alzó sus ojos, está consciente, está vivo, está en muerte eterna, pero está vivo, está consciente por siempre. Alza sus ojos. ¿Y cómo está? En tormentos. ¿Por qué en tormentos? Hemos hablado, mire, tanto tiempo. Porque el castigo tiene que traer un sufrimiento, es una pena vindicativa de la justicia de Dios. No puede haber un castigo sin sufrimiento. Vamos a castigar a nuestro hijo. A ver, hijito, has hecho esto, desobedecido, te quito la verdura. Qué castigo, ¿no? Qué gran castigo es ese, ¿verdad? Hemos abordado eso hace unas semanas atrás. Por tanto, amados hermanos, tenemos que entender que hace la justicia, esta justicia imperfecta de un país. Alguien comete un delito, ahí está una pena, encerrado, sufrimiento, unas cuantas comidas, ¿no? A tal hora, la visita restringida. ¿Por qué? Ese es castigo. La pena es una pena vindicativa. Y ahí era el Señor. También aquel que muere sin Cristo, aborreciendo a Cristo, amando su pecado, tiene que ser castigado. Es justo delante de Dios, como hemos leído, pagar con tribulación a los que os atribulan, decía el Señor Jesucristo. Entonces este hombre alza sus ojos y está en tormentos, tortura, dolor, aflicción, sufrimiento, angustia, todo lo que hemos visto semanas pasadas, amados hermanos. Aquí lo vemos con ojos abiertos, pero en el infierno, amados hermanos, completamente consciente, no está durmiendo, no está inconsciente y está en tormentos. Y si mueres sin Cristo, tu aflicción no terminará aquí, tu castigo no termina aquí. Puedes haber tenido durante esta vida muchos castigos temporales corporales, como hemos visto, pero serán nada. Hambre, dolor, necesidad, pestes, guerras, enfermedades, culpa, vergüenza, dolor, angustia, llanto por tu pecado, pero no termina ahí. Los castigos temporales espirituales también serán poco. Sí, lo que hemos visto, ¿verdad? Semanas pasadas. Dios es santo, justo y Él debe hacer justicia. Él es limpio de ojos para ver el mal. El juez de toda la tierra no debe hacer lo que es justo. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y cuánto más castigo por rechazar y menospreciar y escupir a su Hijo. Porque eso es lo que haces cuando no lo pones primero. Eso es lo que haces cuando uso esta palabra porque lo usa el Señor, cobarde por no poner primero a Cristo por sobre todas las cosas y personas. Eso es lo que va a pasar. Tormentos, entonces se despierta ahí en tormentos. Él abre los ojos, está en tormento eterno ahora, lleno de vergüenza eterna, estupefacto, asombrado, terribles remordimientos de conciencia, terrible sensación de la ira de Dios, tremenda y terriblemente incomparable a cualquier sufrimiento presente. Cualquier sufrimiento que tuvo en él aquí es nada comparado a lo que ahora estaba experimentando. Es eterno, no hay esperanza, un tormento mental.
Recuerdos de las exhortaciones que por ahí le dieron en la iglesia, un sermón a algún hermano o los padres. Recuerdo de pesares de la tierra, ninguna palabra de aliento, ningún descanso por siempre. No hay bondad ahí, no hay misericordia, no hay consuelo, no hay amor. Todo es tiniebla, lo que hemos visto, ¿ve? Con las compañías más terribles ahí, todo lo que hemos visto. Con el grado de castigo que el Señor le da por lo que se merecía, ¿ve? Todo lo que hemos visto. Dice Jonathan Edwards, escuchen por favor. Considera esto, tú que estás en un estado no regenerado, o sea que no eres creyente. Y cuando digo no eres creyente, digo no eres verdaderamente creyente, porque todo el mundo puede decir, yo sí soy creyente. No, sino que si no has nacido de nuevo, si no amas a Cristo, no amas su ley, no amas sus mandamientos y no le obedeces, si no te niegas a ti mismo, sino que siempre pones excusas, escucha, considera esto, tú que estás en un estado no regenerado. El que Dios de hecho ejecute el furor de su ira implica que descargará su ira sin compasión. No pienses que Él es malo. Eso enseña la palabra. Él no es malo. Él es justo. Cuando Dios contempla lo extremadamente indescriptible de tu caso y ve que tu tormento supera desproporcionadamente tus fuerzas y ve que tu pobre espíritu es aplastado y se hunde, por así decir, en tinieblas infinitas, no tendrá compasión de ti. No vacilará en la ejecución de su ira, ni alivianará para nada su mano. No habrá moderación ni misericordia, ni detendrá Dios a su torbellino. No se interesará por tu bienestar, ni se cuidará de que no sufras demasiado en ningún otro sentido, sino solo que no sufras más de lo que la justicia estrictamente requiere. Nada será retenido por el simple hecho de que te sea demasiado fuerte de sobrellevar. Ezequiel 8:18 dice, pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. En cambio, es ahora cuando Dios está dispuesto a tenerte compasión. Este es el día de misericordia. Ahora puedes clamar con esperanza de recibir misericordia, pero una vez que el día de misericordia haya pasado, tus gritos y alaridos más lamentosos y dolorosos serán en vano. Estarás totalmente perdido y descartado por Dios, quien no se interesará de tu bienestar. Dios no tendrá nada más que hacer contigo que causarte sufrimientos. Tu existencia será para ese único fin. Todo es bíblico. Si hemos prestado atención, lo que hemos visto toda la siguiente semana es bíblico, lo que dice este pastor de la antigüedad. Entonces, oh sí, bendito Señor. Oh, mira, escucha, amigo, amiga, por favor, niños, ustedes también tienen sus almas eternas. Por favor, escuchen. En el Hades, este hombre alza sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Versículo 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Note usted, él no está durmiendo, no ha sido aniquilado. Él da voces y dice: Padre Abraham. Dando voces primeramente, como le dije hace rato, es el único relato de la Biblia que nos muestra la oración de una persona desde el infierno. Y él está rogando, clamando, gritando. Nunca había orado al Dios verdadero, ahora está orando, pero ya no hay oportunidad de salvación. Él está gritando. Muchos oran, ¿verdad? Los musulmanes, leía yo, que oran, se levantan de madrugada a orar. Es obligatorio para ellos levantarse de madrugada para orar. Y oran bastante tiempo, amados hermanos. ¿Tienen salvación? No, es por los frutos los conoceréis. Pero este hombre seguramente había elevado oración, era religioso, seguramente se había levantado temprano también para orar a Dios, pero no era creyente, no era regenerado, no era convertido, no amaba a Dios verdaderamente, no amaba su palabra, no había marcas de verdadera gracia en su vida. Era un religioso, hablaba de Dios, así como el rey Acab, que hace un rato se leyó algo de él, o se habló algo de él. Eran religiosos, todos los reyes de la antigüedad eran religiosos, pero muchos eran incrédulos, impíos, pues idolatraban. Oh Señor, tú te santificas en la verdad, amas a los hermanos, perseveras en la doctrina del Señor y sigues la verdad aborreciendo tus pecados, te niegas a ti mismo, llevas tu cruz cada día. Él da voces y grita. Y no ora por amor a Dios. No olviden que en ese estado, amados hermanos, como hemos aprendido, ¿qué sucede en ese estado? El pecado lo controla.
No podemos ver un bien, ningún bien que sale de una persona en el infierno. Todo lo que sale es pecado y más pecado. Entonces él grita, da voces: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Padre Abraham, como diciendo: yo soy hijo, yo soy judío, soy hijo de Dios, soy hijo de Abraham. Y claro que era hijo de Abraham en la sangre, en la carne, pero no era hijo de Abraham espiritual. Tú puedes decir: yo iba a la iglesia, yo congregaba, yo oraba y tantas cosas. Pero si no te has arrepentido verdaderamente, si no has nacido de nuevo, esta es tu misma situación, independientemente de lo que hagas. Tú puedes decir: soy cristiano, yo tomé mi decisión hace tantos años, no, etcétera, pero nunca realmente amaste a Dios, ni a su palabra, ni obedeciste. Puedes decir tantas cosas. Ibas a una iglesia sana, pero ¿dónde está tu mente? ¿Dónde está tu mente en este momento? Entonces el que dice: oh Padre, dice: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Si él dice luego: envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. ¿Y por qué menciona a Lázaro? Lo conocía Lázaro. ¿Conocía que Lázaro era cristiano? Oh, seguramente, porque todo cristiano da testimonio de Cristo. ¿Conocía que era piadoso? Oh, seguramente, claro que sí. No sabemos si Lázaro de repente perdió su dinero, sus recursos, su dinero, su casa, lo que sea, por negarse a sí mismo y perdió el trabajo. No lo sabemos, amados hermanos, lo sabremos. El Señor nos enseñará en algún momento. Lo mirará seguramente como inferior en la tierra. Aburrido, mucha Biblia, muy santo qué aburrido este Lázaro. Que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. ¿Qué denota? ¿El que quiere? Él está diciendo: quiero ahora sí escuchar a Dios, quiero ver a Cristo. No, él dice: quiero refrescarme. Es convenido. Quiero saciarme. Estoy atormentado y quiero saciarme un poco. No es que quiera que venga, es por decir así, no es que está pidiendo así. Quisiera que venga Cristo ahora sí. No, yo quiero ser saciado. Quiero las bendiciones. Igual aquí la gente quiere ¿qué cosa? Quiere las bendiciones, quiere que le vaya bien en la familia, su trabajo, su carrera, su empleo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usan esa palabra para verlo así. Pero no quieren al Dios de la Biblia. No quieren ni aman al verdadero Cristo y por tanto no quieren negarse a sí mismo. Y por tanto no lo ponen primero a Él por encima de todas sus cosas y personas. El que ama a padre y madre más que a mí no es digno de mí. No, eso no entra en ellos. ¿Cómo que me has dicho que voy a poner primero a Dios? No. Voy a poner mi esposa, mi esposo, mis hijos, se van a ir de la casa, mis parientes, voy a dejar reunirme con ellos los domingos, ya no voy a tener ahí la pachanga, la mistura, etcétera. Y no, eso no puede ser posible. ¿Cómo es posible que yo quiero otro Cristo? Que me muestren otro Cristo. Y así, entonces la gente quiere las bendiciones, mas no quieren al Dios de las bendiciones. Entonces le es convenido. Él quiere saciar su saciedad en el infierno, porque cuando él dice que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, es como decir, aunque sea un poquito de refresco, de respiro para mí. ¿Qué está mostrando eso? Que está en tormentos, que está ansioso en el infierno, un tormento, su falta de saciedad de toda necesidad, y nunca será ayudado, nunca habrá alivio. Atormentado, como hemos visto la semana pasada, por la ausencia total del favor de Dios que desarrollamos esta semana, por la interminable inquietud de vida como resultado del completo dominio del pecado, sin paz, sin esperanza, sin reposo, sin arrepentimiento. El pecado lo domina y así estarás tú si mueres sin estar verdaderamente unido al Señor Jesucristo. Si eres impenitente y practicas cualquier pecado, si no te arrepientes, si amas tus pecados y vives en ellos, si no has nacido de nuevo, en definitiva, no se trata de un tema religioso y ya estoy avanzando, no. Dice Charles Spurgeon, amados hermanos, les cito un extracto de una prédica de él del cielo y del infierno. Escuchen por favor. La justicia dirá: allí viene. Él menospreció las oraciones de un padre y se burló de las lágrimas de una madre. Él ha forzado su camino de descenso contra todas las ventajas que la misericordia le ha provisto. Y ahora allí viene. Gabriel, agarra a ese hombre. Entonces el ángel, atándote de pies y manos, te sostiene un instante sobre las fauces del abismo. Te ordena que mires hacia abajo. No existe fondo. Y tú oyes que se elevan desde el abismo unas palabras. Tétricos gemidos, quejidos profundos y alaridos de espíritus torturados. Tú te estremeces. Tus huesos se derriten como cera y tu médula se sacude dentro de ti. ¿Dónde está ahora tu poder? ¿Dónde tu jactancia y tus fanfarronadas?
Das un alarido y lloras y pides misericordia, pero el ángel con su tremendo puño te sostiene firme y luego te arroja al abismo con el grito, lejos, lejos, y tú caes al hoyo que no tiene fondo y te deslizas para siempre hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, sin encontrar nunca un lugar de descanso para las plantas de tus pies. Serás echado fuera. ¿Y dónde serás echado? Debes ser echado a las tinieblas de afuera. Serás colocado en el lugar donde no habrá esperanza. Más adelante dice, en el infierno no hay esperanza. Ni siquiera tienen la esperanza de morir, ni la esperanza de ser aniquilados. Ellos están perdidos para siempre, para siempre, para siempre. En cada cadena del infierno está escrito para siempre. En los fuegos allá sobresalen las palabras para siempre. Encima de sus cabezas ellos leen para siempre. Sus ojos están amargados y sus corazones están adoloridos por el pensamiento que es para siempre. Fin de la cita. Muy diciente, ¿verdad? Versículo 25. Abraham le responde, porque es en el relato nuestro Señor, dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Hijo, como diciendo, no, como el Señor Jesucristo diciendo a los judíos, te dices que eres hijo de Abraham, hijo. No, cierto, vamos a decir un lenguaje irónico, hijo, acuérdate, acuérdate, no va a cesar la memoria. Esto nos enseña mucho, que ahí no se va a olvidar, ahí se va a recordar de todo. Va a recordar de todo lo que hizo, todo lo que hacía con Lázaro, todo el rechazo hacia Cristo, cómo era tropiezo para otros, todo se va a recordar. Ya lo vamos a ver en otro momento. Todo se va a recordar, cómo tenía bienes en esta vida. Yo tenía esto, yo tenía aquello, tenía dinero, tenía aquí comida, tenía aquí, pero no hay nada ahí ahora. Y le dice, acuérdate que recibiste tus bienes, eran tuyos. Tú decías que eran tuyos, ahí está. Tú decías, son míos, y míos, y míos. Yo lo logré, la fuerza de mis manos. Y acá le dice, tus bienes, en tu vida. Era tu vida. Hiciste en tu vida lo que tú querías hacer. Así como tú haces ahora lo que tú quieres que hacer con tu vida. A mí no me dice nada que el pastor me diga esto, no me interesa. Yo hago lo que quiero hacer con mi vida. Es mi vida. No me interesa lo que dice Dios. Así estás comportándote cuando haces las cosas para ti. Pero dice, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí, y tú, nuevamente la palabra, atormentado. Penas y sufrimientos verdaderos en alma y cuerpo será después de la segunda venida. Tormentos de conciencia, angustia, desesperación, lloro y crujir de dientes. Dice la palabra en Proverbios 13:12, la esperanza que se demora es tormento. Mira, la esperanza que se demora, o sea, no tengo esperanza, es un tormento. Y en el infierno pasa eso. Hay una esperanza que se demora, y se demora, y se demora, porque no hay esperanza. ¿Y qué es eso? Tormento. Proverbios 13:12. Así como la desesperanza es terrible en esta tierra. ¿Por qué la gente se va y se suicida? Porque está en desesperanza. Cayó en bancarrota, perdió un pariente, perdió un familiar, y se desespera porque no ve esperanza, y va y se quitan la vida. Pero, amados hermanos, esa sensación es la misma que siente una persona en el infierno, porque no hay esperanza. No hay esperanza que va a terminar. No va a terminar. 1000 años y no terminará. Miles de millones no terminará. No hay esperanza ni siquiera como decir, oye, ya, esto va a durar 1.000.000 de años. Bueno, ya esperaré. Sufrir 1.000.000 de años, ya está. Y ahí ya no hay. Y eso desespera, atormenta. Atormentado por la eternidad del infierno. Recuerda que vimos anteriormente el mismo hecho, que el infierno es eterno, ya lo atormenta. Atormentado también porque aceptó el justo juicio de Dios. O sea, él está reconociendo, dice, si es justo que esté aquí, sí, pero le duele, es tormento. Atormentado recordando lo que recibió y también su indiferencia para con el reino de Dios y los cristianos. Pues Abraham le dice, acuérdate. Y en el 26 le dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. La gran cima nos denota el carácter inmutable del estado eterno en el infierno de una persona que está ahí atormentada. Porque hay una gran cima, no hay manera de que salga de ahí. Es un gran abismo, no hay manera de que salga de ahí. Están presos para siempre, para siempre, para siempre. Desde que muere estará eternamente en el infierno. Amados hermanos, luego dice,
De manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, ¿algún cristiano querrá pasar del cielo al infierno? No, nunca. Sin Cristo, sin Dios, no quiero estar. No puede. Pero el que está en el infierno tampoco puede pasar. No puede ni de allá pasar acá. Para empezar, escuchen bien. No van a querer. ¿Por qué? Porque no le interesa estar con Dios. No le interesa estar con Cristo. ¿Te interesa estar con Cristo aquí en esta tierra? ¿Te interesa escuchar más de Él? ¿Obedeces su palabra? ¿Verdaderamente te esfuerzas? ¿Verdaderamente te niegas a ti mismo? ¿Quieres verdaderamente estar con Cristo? Si no quieres aquí, no estarás más allá. Porque en el lugar donde el árbol cayere, ahí se quedará. Hemos visto esa palabra. Que es inmundo, sea inmundo todavía. Que es injusto, sea injusto todavía. Entonces hay una gran cima y no quieren pasar por tanto, alguien que está en el infierno tampoco va a querer. Alguien que está en el infierno no va a decir, ahora quiero ir a conocer a Cristo. No va a decir eso. No va a salir de su corazón, entienda. Lo que sí puede salir es, quisiera conocerlo para que me saque de aquí. Oh, esa es conveniencia. Quiero ir a la iglesia para que me resuelvan mis problemas. Esa es conveniencia. No, tenemos que ir a Cristo porque Él es digno de que nosotros seamos sus servidores, sus siervos y que vivamos para Él, porque Él es el Dios y hombre y no hay otro como Él. Entonces, versículo 27 le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi Padre. Nuevamente, la oración, te ruego. Le sale una oración de Él, lo que nunca había hecho aquí. Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi Padre. Oh, amados hermanos, no se olviden que no hay bondad en Él. ¿Para qué querrá que le envíen a la casa de mi Padre? Qué bueno es. Puede salir un pensamiento bueno, una persona en el infierno diciendo, ojalá que no vayan al infierno alguna de mis personas que están ahí, mis parientes. No existe eso. Siempre hay una conveniencia. Y ya veremos cuál puede ser. Ahí dice el 28. ¿Por qué? ¿Por qué dice? Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi Padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Para que les testifique? ¿Qué está diciendo con eso? Le faltó información. Yo estoy aquí en el infierno porque me faltó información. Y mis hermanos están ahí también, le falta información. La información que le dieron los predicadores, los maestros, los pastores, los ancianos no es suficiente. Necesitan que se les testifique. No han sido correctos testificando. Lo han hecho mal. Tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. No lo dice porque no quieren que ellos sufran, sino ¿por qué? Porque no quieren ser atormentado. Porque su conciencia le va a atormentar. Que aquellos a quienes ellos seguramente desvió también están ahora atormentados en el infierno. Que no venga, yo fui tropiezo para ellos, ni que venga, los alejé de la verdad, ni que venga, me van a atormentar el pensamiento. Así padres en el infierno gritando, que no vengan nuestros hijos a quienes nunca les llevamos a una iglesia. Imagínense, padres ahí en el infierno pensando, que ni vengan nuestros hijos porque nosotros nunca lo llevamos a la iglesia y seguramente van a perecer. Que ni vengan aquí porque ahora me va a atormentar más en mi pensamiento el hecho de que habrán perecido. Qué tremendo, ¿no? Tormento, dice. 4 veces tormento. El versículo 23, en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Versículo 24, estoy atormentado en esta llama. Versículo 25, Abraham le dice, tú atormentado. Versículo 28, dice el rico, a fin de que no vengan también ellos también a este lugar de tormento. Tormento, 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 tormento. También de la expectativa de que vendrá el Señor Jesucristo para juzgarles. Pues como vimos hace un momento, es uno de los grandes propósitos de la venida del Señor. Tormento en compañía de las más terribles y perversas compañías. La bestia, el falso profeta, Satanás, los demonios, los falsos maestros, los falsos pastores. Ahí están todos. Si alguien cree en la herejía de la aniquilación o de la inmortalidad condicional, será defraudada, pues seguirá consciente en ese estado. Si alguien cree en esas doctrinas. Tormento también porque el infierno es un lugar de densas tinieblas en oscuridad completas. Versículo 29. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganos, que es otra forma de decir, tienen las escrituras.
¿Quieres escapar de esa ira venidera? Del fuego eterno. Tienes las escrituras que te hablan de Cristo, que es el único camino para que verdaderamente te arrepientas, verdaderamente, te lo repito, verdaderamente te arrepientas. Tienes a Moisés y a los profetas. Óiganlos, escucha de verdad. Que oiga tu corazón verdaderamente y lo asimiles en tu corazón, no solamente en tu mente. Pero mira lo que responde el rico. Él entonces dijo, ¿qué dijo? No. No. Perverso, ¿no? Ahora dicen lo mismo, ¿no? ¿Verdad? Muchos, así como el rico en el infierno, muchos dicen, no debe haber mucha Biblia, mucha palabra se habla, mucho. No. Ahora dicen, no solamente Moisés y los profetas, también psicología, teatro, shows, cuentos, lo que sea. Pero acá miren, note usted lo que dice el Señor, a la ley y al testimonio. A Moisés y a los profetas tienen. Ahí está el evangelio, ahí está la verdad. Habla de Cristo, habla de tu pecado, de tu condición, de tu estado natural, la necesidad de la regeneración, la necesidad de la verdadera conversión, la necesidad de perseverar en santidad, en el camino del Señor, negándote a ti mismo, llevando tu cruz cada día, amándolo por sobre todas las cosas. Ese es el primer mandamiento, ¿verdad? Pero él te responde, no, Padre Abraham. Y luego dice, pero si alguno fuere de ellos, de entre los muertos, se arrepentirán. O sea, ¿de quién es la culpa? De Dios. ¿Por qué? Porque no había nadie del infierno. Él está diciendo, si alguno viene allá arriba del infierno, no sé dónde esté, ahí sí se arrepentirán si lo ven. Mentira. Él está culpando a Dios. Está echando la culpa en alguien más. Si alguno fuere de ellos entre los muertos, se arrepentirán. No, la palabra no es suficiente. No es suficiente. Necesitamos algo visible, que venga alguien de entre los muertos. Y más Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, que como les dije, habla de tu pecado, habla de tu situación, habla de lo perverso que es tu corazón más que todas las cosas, habla de que la paga del pecado es muerte, el hombre que pecare ese morirá, y el Señor te llama, deja el impío su camino. Ahí está la palabra del Señor que te llama, que te arrepientes. Moisés y los profetas tienes. Y si no oyen a Moisés y los profetas, no te persuadirás, aunque algunos los se levantaren los muertos. Así venga ahorita alguien, lo cual sería mentira, y diga, he salido de los muertos, vengo de los infiernos. ¿Por eso vas a creer en Cristo? Olvídate. Acá el Señor te dice, no te persuadirás, aunque alguno se levantare de los muertos. Y es más, hay alguien que se levantó de los muertos, resucitó, el Señor Jesucristo. ¿Te persuades? No, ¿verdad? Ahí está. A Moisés y a los profetas tienen. Óigalo, cree de verdad con el corazón. Entonces el estado de las almas de ambos después de muertos, el rico consciente en el infierno, Lázaro consciente de su comunión con Dios, el rico consciente del tormento, Lázaro consciente de su consolación, el rico angustiado, Lázaro bajo el abrigo de Dios consolado, el rico atormentado, Lázaro consolado por siempre, el rico ansioso de descansar, Lázaro en paz, en comunión con Dios. El rico acordándose de todo lo que tenía materialmente, atormentado por ello, por haber rechazado al Mesías verdadero. Lázaro acordándose de ser ayudado por Dios y recordando la salvación que es solo en Jesucristo y que nada de lo que tenía en la tierra era realmente importante. El rico necesitado de alivio, Lázaro verdaderamente aliviado. El rico con males eternamente en tormento, Lázaro sin males por la eternidad. El rico, imposibilidad de recibir misericordia divina, Lázaro, imposibilidad de recibir la condenación. El rico en tormento eterno, Lázaro en gozo eterno. Note usted. Entonces, amados hermanos, ¿qué hemos visto hasta el momento? Hemos terminado recuerdan que dividimos en dos en esta clasificación, castigos temporales y castigo eterno. Y ahora hemos visto el castigo eterno. Los castigos de Dios no solamente son en esta vida, lo vimos anteriormente, sino también hay un castigo eterno. Hemos visto la naturaleza del castigo eterno. Amigo, amiga que no estás en Cristo, yo te ruego que corras a Cristo, de verdad, de corazón. Deja ya de levantarte contra la ley de Dios, contra sus mandamientos. Arrepiéntate de verdad de tus pecados. Deja tus pecados, deja tu camino, pon a Cristo primero, por encima de todas las cosas. Ya no pongas excusas, que mi trabajo, que mi estudio, que mi papá, que mi mamá, que mi amigo, que mi amiga, que mi vicio.
Esto es lo que te esperas. Y te lo digo con amor, porque hemos entonado bellas palabras de vida. Estas son palabras de vida para que te arrepientas y corras a Cristo. Son palabras de vida verdaderamente. Nuestro Señor Jesucristo predicaba y decía, arrepentíos y creed en el Evangelio. Cuando decía arrepentíos, tenía que hablar del pecado. Y cuando hablaba del pecado, le dolía a la gente. Pero eran palabras de vida, porque sin arrepentimiento no hay conversión. Mira, sin arrepentimiento no hay conversión. Entonces Dios vindica su justicia en los reprobados en esta vida y en la venidera por la eternidad. Pero también estas cosas, amados hermanos, por estas cosas, amigo, amiga, Dios te está llamando una vez más. Una vez más. Y en los libros de Moisés y los profetas, tú tienes Salmo 22. Y Salmo 22 evoca lo que nuestro Señor sufrió. Pues Él llevó el castigo que nosotros nos merecemos, el tormento que nosotros nos merecemos por la eternidad. Él lo llevó. Y Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y lo que pasó en la cruz de Calvario, ¿verdad? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué fue desamparado el Señor Jesucristo por su Padre? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. ¿Por qué nuestro Señor tenía que ser atormentado y afligido de esta manera? Y dice en el 23, pero tú eres santo. Por causa del pecado que Él estaba llevando, de nuestros pecados que Él estaba cargando, Él estaba siendo afligido. ¿Y por qué? Porque tú eres santo, porque Dios es santo, porque su santidad demanda, amados hermanos, mover el brazo de su justicia y castigar. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, ¿recuerdan? Y Él dijo esto, porque estaba cargando nuestro infierno eterno que nos merecemos justamente. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Todos los soldados, todos los judíos, los fariseos. ¿A quién está llamando Elías? A ver si viene, baja a ver si Dios te salva. Dices que eres hijo. A ver, todas esas cosas. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyunturaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Qué tremendas palabras de nuestro Señor. Cuánto sufrimiento recibió. Su corazón fue como cera, mira, como se derritió. La angustia, el dolor, el quebrantamiento de su Padre. Amados hermanos, ¿por qué me has desamparado? Porque estaba cargando nuestros pecados. Eso donde lo vemos, Moisés y los profetas. Eso tienes que creer, tienes que correr a Él. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Todo ello sufrió nuestro Salvador por nosotros. No rechaces, por favor, este mensaje. El Señor sea dándote convicción de pecado verdaderamente. Oremos, por favor.